para un mundo perdido, necesitado de salvación. Traemos el mensaje glorioso del Señor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elim, presenta su programa Palabra de verdad. El tema que vamos a compartir en esta hora es una fiesta en el desierto. Y es un tema muy importante. Sé que viene del corazón de Dios. Sé que Dios quiere hacer cosas lindas y hermosas en medio de su pueblo. A mí me llama la atención que fue Dios el que pidió esa celebración. Fue Dios que buscó el escenario. Fue Dios que dijo dónde la iban a celebrar. Así que fue Dios que buscó el lugar y propició el medio para que se celebrara esa fiesta. Por supuesto, era una fiesta para Dios. La fiesta no era para los hombres. Como hoy en día, la fiesta de hoy no es para usted. Usted es partícipe de la fiesta, pero la fiesta es para Él. Él se merece todo honor y toda gloria. Y a Él le damos la fiesta, para Él celebramos, con Él nos regocijamos y celebramos sus maravillas, sus virtudes. Y es impresionante cuando alguien va a celebrar una fiesta, siempre lo hace con una motivación. Y yo quiero que en esta oportunidad nosotros nos acerquemos y veamos cuál es la motivación, lo que nos mueve a nosotros a celebrar fiesta. ¿Por qué razón debemos de celebrar fiesta? ¿Y para quién debemos de celebrar la fiesta? Como en la antigüedad, la fiesta era para Dios. La fiesta tiene que ser dirigida única y exclusivamente a Dios. El libro de Deuteronomio capítulo 10 versículo 21 dice que sea Dios el único objeto de tu alabanza. De manera que el único que se merece toda la gloria, la honra, el honor, la alabanza es Él, nadie más. Así que para Él celebramos esta fiesta. Pero lamentablemente vemos que el pueblo de Israel no cumplió con eso que Dios le estaba pidiendo. Como vimos, Dios fue que eligió el lugar. Fíjense que en el libro de Éxodo capítulo 25 verso 8 habló Jehová Dios y le dijo a Moisés: quiero que hagas una tienda en medio del desierto. ¿Y para qué era la tienda? Para Él habitar en medio de ellos, para habitar en medio de su pueblo. Dios estaba interesado en mudarse, por así decirlo, en medio de su pueblo. Y para ello ordenó que se levantara un tabernáculo. Todas las especificaciones fueron dadas a Moisés, cómo debía de hacerlo, qué materiales debía de utilizar, y le mostraron una maqueta en el cielo. Ustedes saben, Dios le permitió a Moisés ver el tabernáculo del cielo y reproducirlo aquí en la tierra. Y la razón era porque Dios se iba a mudar en medio de ellos, y así hizo que erigieran un tabernáculo en medio del desierto para celebrarle fiestas a Dios, para tener encuentros personales con Dios, para Dios tener intimidad con su pueblo. Qué triste que muchas veces los hombres, a pesar de su obediencia, porque Moisés fue obediente cuando Dios le pidió que lo hiciera con todas las especificaciones, así lo hizo. Todos los datos están en el libro de Éxodo. Usted lo puede buscar a partir del capítulo 25 del libro de Éxodo. Usted va a encontrar ahí todas las especificaciones que le dieron, los materiales, todo lo buscó justamente como Dios se lo había dado. Las medidas todas fueron dadas por el cielo, por Dios. De manera que nada de lo que Moisés hizo en el desierto lo hizo meladaganariamente porque él tenía un gusto y él quería satisfacer su gusto, sino que él quería hacerlo conforme al modelo del cielo. Pero a pesar de ello, nosotros vemos a un pueblo que sale libre de la esclavitud en la que estaba en Egipto, atraviesan sobrenaturalmente el Mar Rojo y llegan al desierto, pero no celebran fiesta en el desierto. Y duraron 40 años en el desierto dando vuelta y rodeando el monte Seir. El monte Seir durante 40 años lo rodearon y daban vueltas y vueltas y vueltas en la misma dirección. Y la Biblia dice que Seir significa pequeñez. Quiere decir que mucho cristiano que ha sido liberado con mano poderosa del mundo en el que estaba, Dios lo ha sacado del mundo. Cuando hablo del mundo, no es de
de este sistema en el que vivimos, sino del sistema corrompido en el que antes vivíamos. La Biblia dice que todos nosotros nos descarriamos, que todos los seres humanos somos pecadores, que todos en Adán pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios, de manera que todos los seres humanos éramos enemigos de Dios. Contrario al concepto que comúnmente se utiliza en el mundo de que todos somos hijos de Dios, quiero decirle que todos éramos simples criaturas de Dios. Pero el día que recibimos a Jesús, conforme dice la Escritura en el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 8, más a los que le recibieron les dio un derecho, el derecho de ser llamados hijos e hijas de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces somos hijos de Dios en el momento en que recibimos al Salvador, a Jesucristo. Cuando recibimos la salvación que nos fue dada gratuitamente por el sacrificio que mucho le costó al Padre y al Hijo. Al Padre porque tuvo que entregar a su Hijo, quien amaba, por causa de nosotros, y al Hijo porque tuvo que venir a cumplir la voluntad de su Padre. El estilo de muerte que Jesús había elegido no lo eligió Él de por sí, sino porque así mismo fue preestablecido desde antes de la fundación del mundo. La Biblia dice que Él fue el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, de manera que Él sabía que un día tendría que venir a esta tierra y que tendría que venir a ocupar el lugar tuyo y el lugar mío, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La razón por la que Dios envió a su Hijo a este mundo era porque nos amaba, porque Él ama a la humanidad. Él no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos los seres humanos vivamos eternamente en su presencia. Lamentablemente hay gente que andan escondiéndose de la presencia de Dios y no quieren estar ante la presencia de Dios por una simple razón, como ocurrió en Génesis. La Biblia dice que cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron de la presencia de Dios. Mucha gente, por causa de su pecado, no quiere exponerse en el lugar donde Dios está. No quiere exponerse a la presencia de Dios porque tiene miedo de que Dios lo va a ver y lo va a eliminar de la faz de la tierra. Yo quiero decirle que donde quiera que te metas, no importa quién seas y no importa el pecado que cometamos, la Biblia nos enseña que su mirada está puesta sobre cada uno de nosotros, sobre la tierra. No hay lugar para esconderse delante de Dios. Y hay personas que inclusive habiendo creído en Dios, habiendo recibido el plan salvador, habiendo recibido la bendición de ser hijos de Dios, aún así pretenden salir huyendo de la presencia de Dios. La Biblia habla de un Jonás que salió huyendo de la presencia de Dios y se fue a un lugar que Dios no le había dicho. Mientras le había dicho a Dios: sí, Señor, yo voy a ir, pero después dijo: no voy a ir. Hay gente que dice: sí, yo voy a ir, pero después dice: no voy a ir, y se desvía hacia otro lugar. Y Dios permite que encuentren lugar, que encuentren posada en ese lugar hacia donde se dirigen. Y Dios permite que ocurran cosas en sus vidas porque Dios está trabajando con su pueblo. Y mucha gente quiere esconderse de la presencia de Dios, pero ¿a dónde podremos escondernos de la presencia de Dios? Lamentablemente otros han sufrido por la experiencia de perder la presencia de Dios. Porque yo quiero decirle esto: cuando Dios no está a gusto en un lugar, Dios se retira de muchos lugares donde Dios no está a gusto. Y por eso miramos un ejemplo impresionante en el primer rey de Israel, que fue Saúl. La Biblia dice que cuando hizo lo que no era agradable a los ojos de Dios, Dios se disgustó de tal manera con él que le retiró su presencia. Y un espíritu inmundo vino y ocupó ese lugar y atormentaba al rey Saúl. Es impresionante. Quiere decir que hay gente que van a perder la presencia de Dios. Hay gente que por causa de su pecado, como le sucedió al pueblo de Israel, perdieron la presencia de Dios, que estaba representada en el arca del pacto, que era el mueble que estaba en el lugar más interno del tabernáculo, en el lugar santísimo. Y esa narración es impresionante porque la Biblia dice que Elí, el sumo sacerdote, permitió que sus hijos se levantaran sin el conocimiento y el temor de Jehová. La Biblia dice que los hijos de Elí eran impíos. Los hijos de Elí vivían de una manera desagradable delante de Dios y eran violadores de los mandatos que Dios había establecido. De manera que Dios decidió retirarse de aquel lugar y permitió que su presencia fuera retirada de aquel lugar. Y quedaron sin arca en el tabernáculo en Gabaón, pero siguieron adorando. Y mi pregunta es: ¿a quién adoraban cuando ya Dios no estaba?
Quiere decir que puede haber lugares donde Dios se manifestaba poderosamente, donde Dios se movía libremente por causa de la santidad, por causa de que su presencia era atraída con corazones sinceros que le buscaban de corazón. Pero de repente, cuando el pueblo comienza a desenfrenarse y el pueblo pierde la visión y el sacerdote pierde la visión y el pueblo se convierte como el sacerdote, porque la Biblia dice: cual el sacerdote tal el pueblo. Y cuando nosotros miramos un pueblo en pecado es porque el sacerdote está en pecado. Y entonces nosotros miramos que eso trae una reacción de parte de Dios, y Dios decide que en lugares donde Él se manifestaba, entonces dice Dios: no me voy a manifestar más, y se retira de ese lugar. Es impresionante que Dios eligió el desierto para que le celebraran una fiesta, pero Moisés no celebró fiesta en el desierto. Dios quería celebración de fiesta, y había motivos más que suficientes. Fueron 430 años esclavos en Egipto. Estaban bajo el yugo de los egipcios, que los maltrataban y los ponían a hacer trabajos forzados. Dios levantó para ellos a Moisés, los sacó con mano poderosa, con pruebas indubitables de que Dios estaba en medio de la cosa. Y Dios hizo que ocurrieran muchas señales que definitivamente decían: Dios está en medio de esto. Pero cuando llegaron al desierto, en lugar de celebrar fiesta a Dios por su liberación, con la motivación de por lo menos estar agradecidos de que Dios los había sacado de la esclavitud y los había llevado a ser un pueblo libre, sin embargo, no celebraron fiesta para Jehová. Dios eligió ese lugar de celebración. Hay lugares, hermanos, que no parecen los más óptimos. Mucha gente, cuando mira condiciones que no son apropiadas aparentemente, entonces no pueden celebrar fiesta para Dios. Mucha gente dice: yo no voy a la iglesia porque hace mucho calor. Y hoy en día dicen muchos: yo no voy a la iglesia porque hace mucho frío. No hay quien los entienda. Y entonces Dios pone su mirada sobre su pueblo, y Dios está mirando el corazón de un pueblo. ¿Qué nos motiva a venir a la casa de Dios? ¿Y qué nos motiva a nosotros con la invitación que Él nos hace de celebrar fiesta, a hacerlo o a no hacerlo? Porque hay gente que no lo hace por la razón que tuvo el pueblo de Israel en el desierto. La razón por la que el pueblo de Israel no celebraba fiesta en el desierto era, en primer lugar, el líder estaba muy ocupado con el pueblo. Un pueblo de dura cerviz, un pueblo incrédulo, un pueblo que le dio mucho trabajo a Moisés. Y en segundo lugar, era un pueblo que en lugar de estar agradecido con la bondad de Dios, con la misericordia de Dios, con la provisión de Dios, con todo lo que Dios les daba, en lugar de ser agradecidos y celebrar fiesta para Dios, ellos estaban ocupados murmurando unos con otros lo que Dios estaba haciendo. Muchas veces no hay celebración de fiestas porque el pueblo está o entretenido sirviendo, o está ocupado murmurando, chismeando, quejándose constantemente, y no pueden ver la grandeza de lo que Dios está haciendo. Y hoy en día Dios anhela, Dios desea que su pueblo celebre fiesta, aun cuando estemos pasando por momentos desérticos en nuestras vidas. Porque el desierto nos habla a nosotros de un momento de prueba. No era un lugar para que se quedaran estáticos en ese lugar. El deseo de Dios era simplemente que el desierto sirviera como un lugar de paso para llegar al lugar de la conquista, al lugar de la promesa, cuando Dios había dicho hacía mucho tiempo atrás a Abraham: te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Dios había dado una palabra profética que tenía que cumplirse en su pueblo. De manera que Dios repitió esa palabra en la vida de Jacob. Dios repitió esa palabra en la vida de Isaac, primero, y luego en la vida de Jacob. Y luego vimos que era para que se fuera trasladando eso en el concepto que Dios no los iba a dejar todo el tiempo, ni en esclavitud, ni tampoco en el desierto. El deseo de Dios era llevarlo a una tierra que fluía leche y miel, una tierra de abundancia. Ahora, el pueblo de Dios no celebró fiesta. Ese lugar, el desierto, aunque no tenía mucho atractivo, porque un desierto no tiene nada de atractivo, hermano. Un desierto es un lugar de mucha tierra, de mucho calor, y donde es prácticamente casi imposible poder estar. Sin embargo, a pesar de que un desierto es eso, Dios hizo cosas maravillosas, y eso es lo que yo quiero poner en su corazón: que Dios había provisto una nube
para que durante el día el sol abrasador del desierto no los consumiera, de manera que ellos no experimentaron el calor del desierto en la dimensión en la que se experimenta cuando no hay una nube. Ellos tenían una nube constantemente arriba de ellos. En los desiertos, por ejemplo, no hay agua, y Dios proveyó una roca que los seguía, que iba detrás de ellos para darles agua, para saciar la sed de ellos en medio del desierto. En el desierto Dios abrió el cielo para que descendiera una cosa menuda en el campamento, con la cual se pudieran ellos sustentar y comer y alimentarse durante todo el tiempo que estuvieron en el desierto. De manera que tuvieron sobrenaturalidades unas tras otras. Sin embargo, no le creían a Dios. Hay mucha gente que anda diciendo por ahí: yo voy a creer el día que yo vea un milagro de Dios. Mentira, usted va a ver muchos milagros de Dios, y cuando no hay la disposición en el corazón de creer, no va a creer nunca. Ese pueblo no celebró fiesta en el desierto. Ese pueblo se quedaron allí atascados, dando vueltas sobre las pequeñeces de la vida, alrededor de las pequeñeces de la vida, murmurando, quejándose siempre de que Dios les daba pruebas de que Dios los había llevado allí para matarlos, de que si Dios hubiese querido matarlos, deja en Egipto y ahí los acaban. ¿Para qué hacerles pasar sobrenaturalmente el mar rojo, abriéndolo y pasándolo en seco totalmente, viendo ellos de lado y lado la columna de agua que se levantó, y que ellos iban al frente, iban pasando en seco, no pasaron sobre fango, pasaron en seco, llegaron al otro lado, y ni siquiera eso los motivó a celebrar una fiesta con motivo de agradecimiento a Dios por lo que había hecho? 40 años en el desierto y nunca cumplieron el deseo por el cual Dios los llevó allí. Y note que era reiterativo Dios cuando le decía a Moisés: dile a Faraón que deje ir a mi pueblo a celebrar una fiesta en el desierto. Yo le invito a que usted lea el capítulo 5 de Éxodo en su casa. Se va a dar cuenta que fue una y otra vez, cada vez que iba con Faraón, y Faraón estaba muy endurecido y no los dejaba ir, y Dios enviaba una plaga, envió 10 plagas. Quiere decir que tuvo 10 visitas de Moisés con él, y cada vez le decía: dice Dios que dejes ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Al menos Moisés, como líder, debió tener en su corazón el sentir de que una vez llegara al desierto, lo primero que tenía que hacer era celebrar una fiesta de agradecimiento, porque se estaba cumpliendo lo que Dios le había dicho que iba a hacer en su vida. Pero no tuvo gratitud. Mucha gente es ingrata y no celebra fiesta porque no sabe tener gratitud, no sabe ser agradecido, y no le puede celebrar fiesta a Dios. No entiende que todo lo que tiene, toda buena dádiva, dice Dios, todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Tú no tienes nada que no hayas recibido de Dios. Todo lo que tú tienes y lo que posees te lo dio Dios. Así que motivo hay más que suficiente para celebrar fiesta en medio del desierto. Pero ni siquiera Josué tampoco celebró fiesta en el desierto, ni tampoco cuando llegó a Canaán. Ni la celebró Moisés, ni la celebró Josué. Y cuando yo estaba mirando la vida de Josué, vi que ese líder estaba muy ocupado en las conquistas, muy ocupado en las victorias del pueblo, muy ocupado en alcanzar a poseer Canaán. Hoy en día hay mucho pueblo de Dios que no celebra fiesta a Dios, porque su ocupación está en estar echando fuera demonios, peleando batallas, peleando luchas. Siempre están en luchas, siempre están en batallas, siempre están echando fuera demonios, siempre están en eso, y se mantienen todo el tiempo ahí, pero no celebran fiesta a Dios. El deseo de Dios era que le celebraran fiesta. La razón de nuestras reuniones es para celebrar fiesta para el Señor. No importa la situación que estemos viviendo, no importa la circunstancia de la vida que estemos pasando, no importa la situación difícil. Miren, hermanos, sabemos, eso no es de extrañarnos. Sabemos que en los postreros días, dijo el Señor, que íbamos a tener tiempos muy difíciles. ¿Cuántos saben que la Biblia dice eso? Así que para un cristiano no debe ser extraño que esté pasando quizás por un momento agónico económicamente hablando,
Quizás aquí haya gente que esté bien apretado económicamente hablando, o quizás físicamente hablando, o quizás emocionalmente hablando, o posiblemente la relación con los demás en la casa, en la familia, quizás está un poco patas arriba. Y es posible que haya gente que esté pasando por graves crisis en este tiempo. Pero eso no es de extrañarnos a nosotros, ni es motivo para que nosotros no celebremos fiesta para el Señor. Si nosotros hemos conocido al Señor, y si nosotros sabemos lo que Él ha hecho por nosotros, tenemos motivos más que suficientes para celebrar fiesta para el Señor. Yo quiero que miremos algunas motivaciones que nos deben de llevar a nosotros a reconsiderar nuestra posición en este día. Porque a veces venimos al servicio de Dios y venimos más que a darle o a brindarle al Señor un tiempo de regocijo, un tiempo de celebración. Cuando la palabra de Dios dice que en el capítulo 5 de Éxodo, versículo 1 que leímos, que Dios llevó al pueblo a celebrar fiesta en el desierto, la palabra fiesta que utiliza ahí era de hacer movimientos expresivos que denotaran celebración, que denotaran que ellos tenían motivos suficientes por los cuales estar alegres y por los cuales regocijarse. En otras palabras, hermanos, la danza es una expresión corporal de algo que está sucediendo adentro. Si usted tiene agradecimiento para Dios, si usted tiene gozo en su espíritu, si usted ha sido bendecido con la gracia de Dios en su vida, entonces usted tiene motivo más que suficiente para despegar los pies del suelo y comenzar a danzar para el Señor. Hermano, no se necesita tener todas las técnicas del grupo de danza para danzar. Usted puede danzar a la manera en que Dios le ponga. Yo una vez vi a un hombre que danzaba de esta manera. Y era el hombre que danzaba de la manera más rara, pero así pasaba de lado a lado en el altar, con un pie arriba y la otra mano arriba. Él estaba celebrando, él estaba feliz, contento, alegre. Hermano, por lo que Dios había hecho en su vida, era su manera de manifestar su gozo, su alegría, su gozo, su regocijo. Yo sé que cuando uno hace eso espontáneamente, siempre hay Micales, como cuando David danzó delante de la presencia de Jehová. Su esposa Mical lo miró de una ventana y lo menospreció en su corazón. Siempre hay gente que menosprecia al que produce una libertad en su espíritu que le lleva a hacer una manifestación corpórea, una corporación visible. Decirle a Dios: mira, Señor, yo estoy haciendo esto por agradecimiento, yo estoy haciendo esto porque te amo, yo estoy haciendo esto porque te reconozco como mi Rey, mi Señor. Hermano, vamos a ver las motivaciones. En primer lugar, la primera motivación que debe de llevarnos a celebrar fiesta es el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Y la Biblia dice que Él nos amó de tal manera. La dimensión en la que Dios nos amó a nosotros, hermanos, es incalculable. Imagínate solamente esto. Jesús, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y se despojó, oiga eso, se despojó de toda su grandeza, de toda su gloria. Y se humilló hasta lo sumo, haciéndose siervo por causa tuya y mía. Y tomó forma de siervo. Él vino a servir a los hombres. Él vino para rescatar a la humanidad perdida. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él dejó toda su adoración en el cielo, hermano, porque ángeles, arcángeles, querubines, serafines se postran día y noche delante de Él para reconocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él dejó todo eso y se vino a la tierra de una forma muy extraordinaria. Se hizo una simple criatura en el vientre de una virgen de Israel. Y la pregunta del millón: ¿y por qué eligió Dios a Israel? Está respondida en la Escritura. Porque era lo más vil y lo más menospreciado sobre la faz de la tierra. Por esa razón escogió Dios a Israel. No porque era la nación más grande, porque cuando usted la busca en un mapa casi ni la encuentra. No porque tuviera más gente santas, porque usted va a Israel hoy en día. En Israel el 84% de las personas no son cristianas, ni quieren saber del Dios que usted y yo adoramos.
No los eligió porque eran buenos. No los eligió Dios por gente importantes. Aunque en el trayecto de la historia, luego que los escogió, luego que los eligió, la Biblia nos enseña que Dios ha levantado gente muy importante. Casi el 90% de los premios Nobel que se han entregado en el mundo se han entregado en manos de judíos que han ganado premios Nobel. Porque Dios les ha dado sabiduría, Dios les ha dado entendimiento, Dios le ha placido dotarlos de una gracia sobrenatural. Pero no fue esa la razón. La razón por la que los eligió era porque eran lo más vil y lo más menospreciado sobre toda la tierra. Recuérdate que lo eligió Dios cuando todavía era Jacob. Jacob el engañador. Jacob el que se inventó junto con su madre la idea de cómo le iba a robar la primogenitura a su hermano Esaú. Jacob, aquel que se valió de todo subterfugio, de todo raciocinio humano para obtener algo que él entendía era muy importante, pero que el otro no apreciaba tampoco. Porque si bien es cierto que ellos utilizaron una artimaña allí para robarle la bendición a Esaú, sin embargo Esaú no apreciaba lo que tenía. Hay gente que no sabe la dicha que tiene y el privilegio que Dios le ha dado de reconocerle como su único y suficiente Salvador. Por eso la Biblia dice: cuidad con temor y temblor vuestra salvación. Hay gente que no está cuidando la salvación que ha tenido, no está cuidando el privilegio que tiene, no está cuidando la bendición que Dios le ha otorgado. Y por eso muchos la van a perder. No porque Dios se la quite, sino porque no la aprecian y no la cuidan. Nosotros vemos aquí la primera motivación para celebrar fiesta tiene que ser amor. Aún en lo secular, en nuestro diario vivir, usted asiste a las fiestas donde usted conoce a la gente por la cual se está celebrando la fiesta. Es muy posible que si es un desconocido y lo invitan a una fiesta desconocida, dice: yo no voy a ir ahí porque ¿para qué voy a ir? Yo no conozco ni siquiera a la persona que están festejando, no conozco a nadie allí, me voy a sentir raro en ese ambiente, ¿para qué voy a ir? Prefiero no ir. Pero si no amamos a Dios, difícil es que celebremos fiesta para el Señor. Y la pregunta que yo me hago es: ¿amaría Moisés a Dios? ¿Amaría Josué a Dios? Yo creo que ellos lo amaban. El problema es que sus afanes. Y ese es el problema. Puede haber gente que ame a Dios sinceramente, pero sus afanes le hacen desviarse de la palabra de Dios. Los afanes y la ansiedad le roban a uno el deseo de Dios. Moisés sabía, nadie mejor que él sabía que Dios quería que le hicieran una fiesta. Miren, ni siquiera en el tabernáculo de Moisés había fiesta, que era en el lugar donde Dios habitaba. Ni siquiera en ese lugar había fiesta. Y se convirtieron en un pueblo ritualista, y todo lo que hacían eran por ritos y tradiciones y costumbres, pero no por devoción, no por amor. Iban al tabernáculo de Moisés a llevar sus víctimas inocentes para sacrificarlas porque les convenía, pero no porque querían agradecerle a Dios, no porque querían celebrar una fiesta para Dios. No había fiesta en el tabernáculo de Moisés, no hubo fiesta en el desierto, porque estaba muy ocupado el líder en atender al pueblo, en servir. Hay mucha gente que no celebra fiesta porque todo el tiempo está sirviendo. Hermanos, si es un privilegio servirle a Dios, pero no es lo más importante. Hay gente que cuando no están sirviendo no tienen devoción por Dios, cuando debería de ser al revés. Le sirvo porque le amo, le sirvo porque estoy apasionado por Él, le sirvo porque estoy agradecido con Él. Miremos la segunda motivación: por honra. Por honra.
¿Reconocemos nosotros quién es Dios? La Biblia dice: honra a Jehová con tus primicias y Él llenará tus graneros. El Señor mismo dice: si yo soy vuestro Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está el reconocimiento de que Él es Dios, de que Él es grande, de que Él está haciendo tantas cosas por nosotros? Cuando nosotros en lo natural ofrecemos una fiesta para alguien de cumpleaños, lo hacemos porque amamos a esa persona y lo hacemos porque estamos reconociendo a esa persona su natalicio, la persona que es, y queremos estar con esta persona porque entendemos que para nosotros es alguien importante. La pregunta ¿es Dios importante para nosotros? ¿Se merece honor el que nos rescató de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable? ¿Se merece ser reverenciado y ser reconocido y ser honrado aquel que nos sacó del pozo de la desesperación? Hermanos, muchos aquí estábamos hundidos en el pozo de la desesperación, sin esperanza ninguna, sin motivación ninguna. Que había gente que andaba tirado por causa del alcohol, tirado por causa de las drogas, tirado por causa del menosprecio de los demás, tirado por su autoestima muy baja, por causa de la basura que le habían depositado en su alma. Y Dios buscó entre esa podredumbre, extendió su mano poderosa y limpia y la ensució para sacarnos de ese lugar y rescatarnos de ese lugar. Él se merece ser honrado, Él se merece ser reconocido. Aleluya. Gloria sea su nombre. La tercera motivación es gratitud. ¿Tenemos gratitud para con Dios? La Biblia dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. Y ahorita en la palabra profética en el servicio el Señor decía: entra por sus puertas con acción de gracias. Tienes que estar agradecido por lo que estoy haciendo contigo. Tienes que estar agradecido porque he tenido misericordia de ti. Tienes que estar agradecido porque me he acordado de ti. He extendido mi mano hacia ti. Ese pueblo de Israel fue un pueblo ingrato. No reconocía la grandeza del que lo había sacado de la esclavitud. No reconocía las provisiones sobrenaturales que Dios les estaba dando en el desierto. No reconocían que Dios durante la noche les ponía una columna de fuego para que el frío de la noche del desierto no los matara. Lo único que hacían era quejarse. La cuarta motivación tiene que ser reconocimiento. La Biblia dice: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Si tú puedes reconocer que eres pueblo de Dios, si tú puedes reconocer que Él es tu pastor y que tú eres su oveja, la oveja de su prado, yo creo que es más que motivación para entonces celebrarle fiesta al Señor. Hay gente que no entran a la fiesta porque no pueden reconocer. Miren, hay una parábola hermosísima en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, que narra la historia de un hombre que tenía 2 hijos. El mayor de ellos estaba ahí en la casa junto con el menor, pero un día el menor dijo: padre, yo quiero la herencia de los bienes que me corresponde. Y le pidió a su papá que le diera toda su herencia. El padre le dijo de la siguiente manera: yo no te puedo dar la herencia primero a ti, si no se la imparto primero a tu hermano primogénito. Así que al primogénito le correspondía el doble de la herencia del padre, una doble porción más que al otro. Le fue entregada esa doble porción al primogénito para luego darle la parte que le correspondía al menor. La Biblia dice que el menor, juntando todo lo que le dieron de bienes, lo vendió y se fue a vivir a una ciudad muy lejana. Y luego que estaba en la ciudad lejana, la escritura dice que él, estando allí en la ciudad lejana, lo gastó todo y lo desperdició todo con rameras y bebiendo, y hizo de su vida lo que le dio la gana y de su dinero lo que le dio la gana. En ese instante, mientras tenía dinero, tenía muchas amistades, pero cuando se quedó sin un solo centavo, se acabaron las amistades. Esa es la realidad del mundo.
Mientras usted tiene y comparte con los demás, va a tener mucha gente al lado suya. Pero el día que usted caiga en desgracia y no tenga nada que compartir, ese día no va a tener a nadie a su lado. Por eso dijo alguien: los verdaderos amigos se demuestran en los momentos de solidaridad, cuanto más lo necesitan. En los velorios, ahí usted lo conoce, y en los hospitales cuando están enfermos. Aquel muchacho malgastó toda su herencia. El único puesto que consiguió de trabajo fue de cuidar cerdos. Y cuando estaba cuidando los cerdos, se acordó un día que en la casa de su padre había abundancia de pan y él estaba allí padeciendo hambre. Ni siquiera tenía para comer él, y ni siquiera le dejaban comerse la comida de los cerdos, porque el deseo no le faltaba de comerse eso. Pero dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y él iba con esa tarea en su mente y se la repetía constantemente en el camino. Le voy a decir que ya yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Los jornaleros en la casa de mi papá comen bien, diariamente comen pan. Los jornaleros en la casa de mi padre le pagan todos los días. Aquí yo no tengo nada. Yo no me merezco más que ser como un jornalero, que cada día me sustenten. Hay muchos cristianos que está así hoy en día. Muchos cristianos que mira a Dios y lo mira de lejos y está con su mente y su corazón. Le voy a decir que por lo menos me dé algo para sustentarme hoy. Yo quiero decirle que el Padre nuestro, el Padre de gracia y misericordia, que es nuestro Padre celestial, tiene cuidado de cada situación y de cada circunstancia. Y su palabra dejó bien establecido: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Así que si está mendigando de pan, es porque no está reconociendo quién es tu padre. Pero cuando él reconoció a su padre y decidió regresarse con su padre, la Biblia dice que el padre le salió al encuentro y lo alcanzó y lo rodeó de besos, le quitó esa vestidura y le dijo: siervos, vengan, laven al muchacho, báñenlo, pónganle vestido nuevo, pónganle sandalias nuevas, pónganle un anillo nuevo, y he aquí, vamos a celebrar fiesta, porque este era mi hijo que estaba muerto y ha resucitado. Aleluya, exactamente lo que Dios hace con nosotros. Cuando venimos de las tinieblas a la luz, hay una fiesta en el cielo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y entonces, ¿qué pasó en la casa? En la casa mandaron a buscar al hermano mayor. Y mire el problema de no reconocer. Hay gente que no entra a la fiesta porque no reconoce lo que Dios le ha dado. Pregunta: ¿señalé en la parábola al principio, sí o no, que le repartieron su herencia al mayor? ¿Se la dieron? Sí, se la dieron. Y le dieron el doble de la herencia, porque no se le podía dar a un menor la herencia si primero no se le daba el doble al primogénito. Los primogénitos le daban el doble. ¿Y saben qué dijo cuando lo mandaron a buscar para ir a la fiesta? Dijo: ¿por qué están celebrando fiesta? Que tu hermano que estaba perdido regresó y está celebrando. Y yo, que he estado todo el tiempo junto con él, ni siquiera un cabrito me ha dado para celebrar una... Mentiroso, le repartieron su herencia. Tacaño viejo. Era él que tenía que invitar a su papá a celebrar una fiesta con todo lo que le habían dado. Nunca me han dado nada, a mí nunca me han dado nada. Hay gente que no se ha dado cuenta que todo lo que tiene lo recibió de Dios, y por eso no entra a la fiesta y no perdona ni la actitud del padre ni la actitud del hermano arrepentido, y no pueden entrar a la fiesta. Se necesita reconocimiento para poder entrar. El muchacho reconoció que ya él había hecho cosas que no se merecía el favor, pero cuando recibió toda esa gracia, aprovechó esa gracia y celebró fiesta juntamente con su padre. El otro no pudo aprovechar nada su tiempo. Necesitamos reconocer lo que Dios está haciendo para que entremos en celebración. No importa que estemos en medio del desierto, pasando por dificultades. La última razón por la que debemos nosotros de celebrar es porque hay un principio bíblico de siembra. De siembra.
La Biblia dice: si siembras escasamente, escasamente recogerás, pero si siembras abundantemente, abundantemente recogerás. Y cuando venimos a la casa del Señor, y cuando venimos para celebrarle fiesta a Dios, ustedes notan, toda la provisión del tabernáculo salió de los bolsillos del pueblo de Dios. Todo el oro, todo los utensilios de madera de acacia con la que hicieron el arca y las barras y todo lo que hicieron, todo, las pieles salió de los animales de las víctimas que habían sacrificado para colocar la cobertura al tabernáculo. Todo salió de un pueblo agradecido en primera instancia, que se desbordó y que Moisés tuvo que decirle: ya no sigan dando, que ya es suficiente para hacerle lo que Dios había pedido. Pero fueron agradecidos para servir, pero no para celebrar. Hay gente que ha sido agradecida para servirle, y diezma, y ofrenda, y una actividad por templo, por terreno. Vamos, y ahí están, y ahí están, y ahí están, pero no celebran fiesta. No es más importante una cosa que la otra, pero Dios anda buscando gente que celebre, gente que se regocije juntamente con Él, gente que tenga motivaciones correctas para saber que Él es merecedor de esa fiesta, que Él es merecedor de esa expresión. Hermano, necesitamos ser expresivos delante de nuestro Dios y agradecerle, y por amor, y por honra, y por agradecimiento, y por reconocimiento, y por siembra. Debemos de estar ahí en la casa del Señor agradecidos, celebrando fiesta, aunque estemos enfermos, aunque tengamos poco económicamente hablando, aunque nuestro estado de ánimo esté bajo. No importa cómo estemos, y no importa la fase del desierto en la que estemos pasando, Él ha sido bueno y Él se merece ser reconocido. Él merece que lo honremos. Aleluya. En el primer libro de Crónicas, capítulo 13 y versículo 3, nos habla acerca de David. Y David sí celebró fiesta para Jehová. ¿Tuvo batallas David? Sí. ¿Tuvo guerras? ¿Tuvo confrontaciones? ¿Enfrentó a fuertes adversarios? ¿Sirvió al Señor? ¿Sirvió a través del servicio que le brindó a sus hermanos en lo poco? Y me voy a tener aquí un momentito, hermano, porque miren, Dios mira todo lo que nosotros hacemos, y la medida que Dios está poniéndonos a nosotros es lo poco. Si me eres fiel en lo poco, te voy a colocar en lo mucho. Miren a David, humanamente hablando, no tenía posibilidad de ser príncipe, ni de ser rey tampoco. Primero, porque no era hijo de familia, era hijo de la calle, como decimos nosotros. Había sido engendrado por la violación de su papá a su mamá, en un adulterio cometido de su padre con una mujer que no era su esposa. Así que no tenía posibilidad, no tenía abolengo para ser príncipe, ni mucho menos rey. Pero cuando Dios está en la cosa, cuando Dios quiere promoverte a ti, llevarte a una dimensión más alta, más elevada, te va a permitir tus desiertos. Y si en medio del desierto eres capaz de celebrar fiesta para Dios, si en medio del desierto eres capaz de honrar al que te llamó, si en medio del desierto eres capaz de expresar tu gratitud por Él, si en medio del desierto eres capaz de expresar tu devoción por lo que Él ha hecho por ti, espera tu promoción, que está muy cerca. Aleluya. Finalmente, usted sabe la historia. David derribó al gigante, se acercó, le quitó la espada, le voló la cabeza al gigante, y ya usted sabe todo lo que pasó de ahí en adelante. Y finalmente David fue a la casa del rey como príncipe, como músico, para que al toque del arpa los demonios dejaran a Saúl. Usted sabe toda esa historia. Pero
capítulo 13 y versículo 3 de Primera de Crónicas nos dice una verdad: cuando ya él fue rey sobre todo Israel. Voy a ir ahí. Oiga, ¿cuál fue su decreto? Porque durante 40 años Moisés no celebró ni una fiesta en el desierto. Durante 40 años Josué no celebró fiesta en Canaán. Durante 40 años Saúl no celebró fiesta, ni le interesaba el arca que no estaba en medio del pueblo. Pero David, cuando toma el reino, lo primero que hace es reunir a su gente y les dice: es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios, porque la descuidamos durante el reino de Saúl. Su primer decreto era: la presencia de Dios es muy importante. Hay que traer la presencia, hay que buscarla. No podemos permitirnos el lujo. Y mire, el arca estuvo en varios lugares. Mientras no estaba en Jerusalén, por causa de los hijos de Elí y por causa del pecado de Elí que le permitió a sus hijos, estuvo fuera de aquel lugar. ¿Y en cuáles lugares estuvo? En primer lugar, estuvo en un lugar llamado Asdod. El nombre Asdod significa fortaleza. Y en ese lugar la llevaron al templo de Dagón. El nombre Dagón significa pescado. Por eso las imágenes del dios Dagón representaban al pez, eran representadas en un símbolo de un pez, porque ellos creían que Dagón era el principal de los dioses filisteos. Ellos tenían muchos dioses, pero Dagón era el principal de todos. Y creían que como los peces se reproducen en masa, entonces Dagón representaba al dios de la fertilidad y de la prosperidad. Pero ¿qué pasó cuando llevaron el arca a la casa de Dagón? La Biblia dice que la estatua de Dagón amaneció postrada el primer día delante del arca de Dios. Cuando los filisteos entraron allí, vieron allí, la tomaron y la colocaron otra vez en su lugar. Pero al segundo día estaba sin manos, sin cabeza, porque Dios había destruido esa potestad delante de su presencia. Después llevaron el arca a otro lugar llamado Gat. ¿De dónde era Goliat? De Gat. Gat significa lagar. Asdod significa fortaleza. Yo quiero decirle que mucha gente están, como dice Colosenses capítulo 2, ignorando aparentemente lo que Dios les ha dado. Oigan esto. Colosenses capítulo 2 dice que Dios nos ha dado armas poderosísimas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las fortalezas, escuche esto, las fortalezas son situaciones mentales que nos impiden alcanzar la gracia de Dios y que nos hacen vernos prisioneros y nos hacen estar bajo esos pensamientos continuos de tormento. Hay mucha gente que necesita tomar las armas poderosas que Dios les ha dado y llevar cautivo a la obediencia a Cristo todo pensamiento que le perturba, todo pensamiento que te estorba, todo pensamiento que te oprime, todo pensamiento que te mantiene cautivo, que te mantiene llorando, que te mantiene quejándote. Tienes que tomar la autoridad y usar la palabra, la espada del Espíritu, para destruir esa fortaleza. Hay que reprender las fortalezas en el nombre del Señor. Pero escuche esto, mejor si pones tu mente y tus pensamientos a los pies de Cristo y te postras delante del arca de Dios, delante de su presencia, y le dices: Señor, te rindo mis pensamientos, te rindo mis emociones, te rindo todo mi ser a ti, Señor. El Señor hará huir a tus enemigos.
Gad significa lagar, lugar donde son pisoteadas las uvas. Hay gente aquí que el diablo le está pisoteando el gozo. Le está pisoteando el gozo y no tiene gozo porque el diablo lo mantiene bajo sus pies. Están cautivos bajo la autoridad del enemigo. Pero Dios nos ha dado armas poderosas para destruir eso. Dios desea, hermano, que nosotros nos levantemos en el poder de su fuerza. No con nuestras propias fuerzas, sino con las que Él nos da. Aleluya, que son mucho más abundantes. El tercer lugar donde llevaron el arca es Ecrón. Ecrón significa erradicación. Hay gente que el enemigo quiere erradicarlo del plan perfecto y maravilloso que Dios ha trazado para su vida. Escúcheme bien, el enemigo quiere sacarte del plan de Dios. El enemigo quiere sacarte, la Biblia dice en Juan 10:10 que Él vino a hurtar, a matar y a destruir. Él quiere destruir lo que Dios puso en tu corazón. Él quiere eliminar de tu vida lo que Dios sembró y plantó en lo más profundo de tu corazón. Él quiere erradicar el plan que Dios trazó para ti, pero Dios quiere que nosotros venzamos eso en el nombre poderoso de Jesús. La Biblia dice que al llegar el arca a esos lugares se comenzaron a enfermar de tumores. Y los filisteos comenzaron a tener temor, porque le salían muchos tumores. La gente se llenó de tumores. El otro lugar donde pasó el arca fue a Bet-Semes, Casa del Sol. Imagínate la presencia de Dios en lugares inadecuados y no en el lugar donde debía de estar. Pero en los lugares donde no debería de estar era juicio constante. Y ahora yo estoy entendiendo un poquito por qué hay muchos lugares donde vienen juicios de Dios. Porque el lugar donde Dios está diciendo, ahí yo quiero quitar todo eso que me es de mi desagrado. Dios está mandando juicio para quitar lo que es de su desagrado. Y Dios me hacía mirar en este pasaje algo interesante. El arca estuvo de lugar en lugar hasta que los filisteos se cansaron de tanto juicio y tanta condición. Dijeron, salgamos de este mueble y devolvamos el arca. Y decidieron devolverlo con 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. Yo voy a concluir el tema. Después de salir de Bet-Semes, llevaron el arca a Kiriat Jearim. Allí fue a la casa de un hombre llamado Obed-Edom, donde permaneció durante 20 años. Y la Biblia dice, y la casa de Obed-Edom fue grandemente bendecida. ¿Por qué la casa de Obed-Edom era bendecida con el arca y no así la casa de los filisteos? Simple, Obed-Edom era un adorador de Dios. Donde hay casas donde se reconoce quién es Dios, donde se honra a Dios, donde hay gratitud para ese Dios, Dios se manifiesta con bendición abundante. Y en la casa de Obed-Edom hubo bendición abundante todo el tiempo que el arca permaneció en aquel lugar. David cumplió con el deseo de Dios de celebrarle fiesta, porque cuando la trajo, la colocó en el patio de su casa, en una tienda. Y allí 24 horas, 7 días a la semana, todos los días del mes, todos los días del año, constantemente había celebración, había algarabía, había regocijo, había manifestaciones de alabanza y de adoración al Dios que continuamente hacía proezas y maravillas en favor del pueblo de Israel. David cumplió el deseo de Dios de que se le celebrara fiesta constante, aún en medio del desierto. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Celebramos fiesta cuando pasamos por el desierto? ¿Estás celebrando fiesta para Dios? ¿Tienes motivaciones correctas por las cuales celebrar fiesta para Dios? Cierra tus ojos, por favor. Este es tiempo de celebración. Este es tiempo de reconocimiento.
de expresión de amor. Y muchas veces venimos delante de Dios y lloramos delante de Él. Decimos: Señor, tal familiar mío que se está perdiendo, Señor, tal familiar mío que necesita de ti. Y lloramos y regamos el altar con nuestras lágrimas. Pero un día recogeremos con regocijo la bendición que recibirán ellos. Aleluya. Es tiempo de celebrar fiesta para Dios. Él se merece toda la gloria y el honor. No importa lo que estés pasando. Mira, si estás enfermo, cree, Él es tu sanador. Cree que Él te va a llevar a otra dimensión. Cuando veas la sanidad que Él te va a dar, va a manifestar sobre tu vida. Si estás pasando por momentos difíciles en la familia, no importa, mira, es necesario que eso acontezca, pero Dios va a traer paz a tu familia. Dios va a traer gracia. Coloca a Dios en primer lugar y celebra fiesta para Dios. Te aseguro que vendrán días en que aquellos que te menosprecian y se ríen de ti, hasta se burlan de ti, van a correr para decirte: necesito de la oración, necesito que hables con tu Dios, necesito que le pidas tal o cual cosa a tu Dios, porque van a reconocer que Dios es grande. Ahí donde tú estás, no celebres emotivamente, porque David, cuando intentó traer el arca, muy emocionado, se olvidó preguntar cómo era que tenía que traer esa arca a la casa. Y aunque venía danzando con manifestaciones de júbilo muy grande, ese desfile se detuvo a mitad de camino. Hubo muerte porque no venía en el orden que Dios había establecido. El arca debía de ser traída sobre los hombros de los sacerdotes y venía en ese momento sobre un carro nuevo. Así que no celebres por emotividad, que no sean emociones. Celebra por convicción. Celebra porque tú sabes que Él te ha amado incondicionalmente y te ama. Celebra porque reconoces quién es Dios para tu vida. Celebra porque puedes honrarle como es debido, porque sabes quién es Él y Él es merecedor de toda honra y honor. Celebra con convicción, no con emoción. Hay motivo para celebrar fiesta, aunque estés pasando por el desierto. Para un mundo perdido, necesitado de salvación, traeremos el mensaje glorioso del Señor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elín, presentó su programa